El derecho venezolano se vio inmerso en múltiples cambios y contradicciones que, a pesar de parecer fuera de lugar, había que ajustarlo a la situación viviente. Vemos como uno de los ejemplos más latentes cuando hablamos del derecho al libre tránsito, el cual las personas vienen teniéndolo en cuenta casi que desde que son de poca edad, pero a pesar de ser un derecho irrenunciable, nos encontramos con que para Venezuela tuvo que ajustarse el derecho y actuar de manera periódica y pasar, por lo menos en este caso, a segundo plano esto del libre tránsito. Ejemplos como estos demuestran que el derecho venezolano y la población que lo ejerce y cumple son cambiantes y ajustables según la situación que se requiere. El derecho en Venezuela está tratando de superar los retos que le ha causado la casi inoperatividad de legislar que tuvo el Estado venezolano, y me refiero a legislar en casos ajenos a la situación de cuarentena. Uno de los retos que a mi consideración es uno de los más difíciles para el derecho venezolano es el detenimiento judicial en el cual se incurrió, llevando con esto un atraso administrativo del cual va a ser difícil recuperarse, ya que es un arduo trabajo por la acumulación consecutiva de actos que no se podían controlar pero sí se podían ejecutar. La inversión de tiempo que se tiene que dedicar en materia de derecho sobre la cuarentena es algo que para muchos afecta. El derecho venezolano tuvo que dejar a un lado sus obligaciones que por siempre ha tenido para inclinarse netamente al problema de la cuarentena, ajustándose así en el tiempo a las adecuaciones que día a día tenía por necesidad el país y además adecuándose a los cambios de variables que nos afectaban, haciendo de esto una carrera entre el derecho y la pandemia para poder legalmente asumir el protocolo pandémico. Veamos con detenimiento el uso del derecho basado en la cuarentena social colectiva. Para efecto de los actores del derecho o quienes pueden hacer uso del mismo en Venezuela, se les dio una coyuntura de uso necesario del mismo en materia política, económica, social y cultural. De manera, se podría decir, libre. Es decir, en este caso de cuarentena, la misma se usó como excusa para hacer el uso del derecho a la necesidad de los actores y ejecutores del mismo, afectando la integridad misma del derecho venezolano. Y creo que uno de los retos más importantes que le viene al derecho venezolano es volver a recuperar su integridad y restituir lo que, basados en la cuarentena social colectiva, se creó en deterioro del sistema derecho venezolano.